todas las cosas por Él fueron hechas. Me llama mucho la atención cuando en la Biblia aparece en muchísimos textos la frasecita todas las cosas, todas las cosas. Y no hay una especificación alguna de a cuáles cosas se refiere. Sin embargo, el mismo texto nos da a entender a cuáles cosas se refiere. Porque aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y es evidente entonces que cuando habla de las cosas que fueron hechas por Él, está hablando de todo lo que tiene que ver con la creación. Toda la creación. Los cielos, la tierra, todo cuanto existe, las aguas, los mares, las plantas, todo. Pero cuando aquí habla de todas las cosas, envuelve esos diferentes reinos que aparecen en la naturaleza, como es el reino animal, el reino vegetal, ¿verdad? E incluye también a los seres humanos, pero está hablando de una totalidad de lo creado. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ahora, ¿qué pasa con todas esas cosas que fueron hechas? La Biblia nos dice, entre otras cosas, en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 7, lo siguiente. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí está hablando de el fin de las cosas. Todo cuanto nosotros vemos, todo cuanto nosotros podemos palpar con nuestros ojos, con nuestros sentidos, tiene una fecha de caducidad. Todo va a perecer. Todo va a finalizar. Por eso cuando la Biblia habla de el fin de todas las cosas, está hablando no directamente en la erradicación de las cosas, está hablando de la caducidad. Y estoy usando el término caducidad porque es una buena idea la que nosotros podemos obtener de ahí. Es una buena hipérbole o podríamos decir comparación. Cuando nosotros compramos un alimento enlatado, ¿verdad que sí? O cuando compramos un medicamento, el medicamento tiene lo que se llama una fecha de expiración o de caducidad. Le preguntaba a un médico amigo que qué pasaba con aquellos medicamentos que tenían una fecha de caducidad. No es que desaparecen, ¿verdad que no? Y yo le preguntaba, ¿realmente son dañinos o qué? Y él me decía, no, es que ya no surten el mismo efecto. Es decir, ya el efecto que podría surtir llegó hasta ahí su porcentaje mayor. Entonces podemos usar eso como una ejemplificación de que las cosas todas van a finalizar. Ahora, el apóstol Pedro es un poquito más enfático cuando nos da detalles a nosotros de el final de todas las cosas. Está hablando de todas las cosas que por Él fueron hechas. Las cosas que fueron hechas por Él tienen una fecha o un tiempo de caducidad. Y hablamos, la palabra de Dios nos habla a nosotros de un día en el que todo va a caducar, en que las cosas van a finalizar.
¿Y por qué un día? ¿Y a qué se refiere la palabra cuando habla de un día? Recuerden que el mismo Señor, usando al apóstol Pedro, habla de que el día del Señor, un día para el Señor es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años como un día. Pero cuando la palabra nos habla a nosotros de el tiempo de caducidad, ahí mismo en segunda Pedro, yendo a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el capítulo 3, leemos los versos 10 al 12. Segunda Pedro capítulo 3. Y dice lo siguiente, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no está hablando de un día específico de 24 horas. Está hablando de un tiempo que ha arropado a la humanidad. Y es precisamente el día del Señor, el tiempo en que estamos viviendo. Claro está que es un tiempo donde vamos a ver muchas cosas desarrollarse y cosas cumplirse durante ese tiempo, que la Biblia llama un día, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, y aquí nos da detalle a nosotros de la finalización de muchas cosas, del final de muchas cosas. Dice que en ese día nosotros vamos a ver muchas cosas en el día del Señor, y de hecho ya estamos viendo muchas cosas, pero dice aquí, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Habla de una remoción de los cielos, habla de un movimiento en la esfera celestial, porque dice la palabra que los cielos serán conmovidos, o sea, serán removidos. Hay una remoción, y lo que ha de ser removido es lo que se pierde, lo que perece, lo que tiene fecha de caducidad, como podríamos decir así, lo que expira, lo que va a llegar a su final ha de ser removido, para quedar entonces establecidas las cosas inconmovibles, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor nos ha entregado un tiempo en el que nosotros estamos a punto de ver cómo las cosas inconmovibles son establecidas. Pero para las cosas inconmovibles ser establecidas, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser removido lo que es movible. Entonces, por eso la palabra de Dios es bien enfática en cuanto a las cosas que han de ser deshechas. Dice en Hebreos capítulo 12 y verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Por eso es que nosotros estamos ahora mismo como casa espiritual haciendo un énfasis en las cosas inconmovibles. Y las cosas inconmovibles, claro está, son cosas que trascienden al mundo físico. Estamos hablando de cosas espirituales, más no irreales, son reales. Las cosas inconmovibles son más reales que las cosas que son removibles o movibles. ¿Por qué? Porque son más real, porque lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, dice acá en 2 Pedro, leemos en el versículo 10, dice que en ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que va a agarrar a la humanidad de sorpresa. A los únicos que el día del Señor no debe, óigame bien,
no debe agarrar de sorpresa es a nosotros. Es a nosotros. Porque hay un verso que dice, amados, ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿Han leído ese versículo? Vamos a leerlo, yo creo que Nial lo va a poner por acá. Dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es estar en tinieblas? A ver si alguien me puede decir, a voz en cuello. ¿Qué? ¿Perdón? Estar en ignorancia, ignorar las cosas. Porque hay mucha gente que piensa que cuando aquí habla de estar en tinieblas, se está refiriendo a estar como en pecado, en el mundo. En esa cosa. No, 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 no. Aquí está hablando, las tinieblas hablan de una ignorancia total. El mundo ignora estas cosas. Y como el mundo ignora estas cosas, le va a tomar de sorpresa los acontecimientos más trascendentales del día del Señor. Porque el día del Señor ciertamente ya lo estamos viviendo, pero hay el día del Señor es un, podríamos decir, es un cronos donde hay varios kairos. Un cronos, un tiempo donde hay varios kairos. Y uno de esos kairos es, por ejemplo, el advenimiento del antimachía. Es un kairos, es un momento donde la humanidad va a ser sorprendida con la aparición de ese individuo. A nosotros no nos puede sorprender porque estamos viendo cómo se está desarrollando el panorama. Ahora, lo que sí, mucho pueblo de Dios está en tinieblas en el sentido de que no está advirtiendo cómo se está desarrollando eso. El papel tan importante que juega la inteligencia artificial, lo que es la tecnología, la biotecnología, la genética y todas esas cosas que conforman, podríamos decir, elementos muy importantes en el desarrollo de este día, el día del Señor. Estamos en el día del Señor, pero hay muchas cosas que estamos viendo que el pueblo de Dios que está en ignorancia o que está ignorando todas estas cosas por estar viviendo una vida muy religiosa o por no estar prestando la debida atención a las Escrituras, desconoce que todas estas cosas van de la mano. Por ejemplo, hemos aprendido en los tiempos que estamos, en lo que estamos escudriñando la palabra en torno a todas estas cosas, que la Biblia nos habla a nosotros de un reino dividido y es un reino para este último tiempo, tomando como punto de partida la imagen del sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor, donde él veía una gran imagen cuya cabeza era de oro, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, dice, de hierro y barro cocido. Y ese es precisamente el tiempo en el que estamos viviendo en torno al desarrollo de los acontecimientos tomados como de base, ¿verdad? Tomando como base la estatua del sueño de Nabucodonosor. El tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo de los pies de hierro y de barro. Entonces hay mucho pueblo de Dios que desconoce eso, que no conoce esas cosas. Y si le preguntase qué significa eso, ustedes no le van a saber decir, pero ya nosotros estamos entendidos en eso. Ya nosotros entendemos que cuando se nos habla de barro y de hierro, se está hablando de una aleación entre lo humano y lo tecnológico, una fusión donde el hombre quiere alcanzar la inmortalidad y si para eso tiene que convertirse en un robot,
aunque su mente queda igual, lo haría. O sea, estamos viviendo un tiempo realmente bien difícil y que tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos. Volviendo de nuevo a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 10, dice el versículo que sigue, dice, puesto que todas estas cosas, ¿y de qué cosas está hablando? De aquellas cosas que dice Juan capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y habla de cómo ha de ser deshecho los cielos, la tierra. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar? ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice el verso que sigue, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Habla del día del Señor, es el mismo, está hablando la venida del día de Dios. Nunca confundamos la venida del día del Señor o la venida del día de Dios con la venida de Cristo. No, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en gloria, aunque se le llama así, lo que le llamamos la parousia, la segunda venida de Cristo, es un elemento del día del Señor. ¿Entienden? Es un kairos. Le dije que el día del Señor es un cronos con muchos kairos. La aparición del anticristo, la aparición, la llegada de la apostasía, la aparición del anticristo, antimasías, como le llamamos, la aparición de los testigos, los dos testigos que van a profetizar, todas esas cosas, la venida en sí de Cristo en gloria, con poder y autoridad, todo eso se va a dar en diferentes tiempos específicos en el día del Señor. Entonces, dice puesto que todas estas cosas, perdón, el versículo que sigue, apresurando, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y oigan bien, en esa venida del día de Dios hay un kairos donde dice que los cielos encendiéndose serán deshechos. O sea, está hablando de fuego, está hablando de fuego. Está hablando de fuego en las esferas celestes. Está hablando de las potencias de los cielos. Dice que van a ser conmovidas. Va a haber una remoción. Ustedes se imaginan. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿y cómo será que eso va a pasar? Bueno, en estos días, yo les presenté a ustedes un video de un periodista judío, y ese periodista judío reuniéndose con grandes científicos y aún con presidentes, y hablando él con sus gobernantes allá en Israel, recibiendo informaciones. Él dice, bueno, hay una consternación porque se habla de la entrada a nuestra galaxia de un planeta oscuro, un planeta que es raro. Y entonces él dice que que ellos no hayan cómo decirle esto a la humanidad, o lo tienen callado. Y la entrada a nuestra galaxia va a producir grandes movimientos y desplazamientos de otros planetas, y bueno, lo que la Biblia dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Va a haber un sacudimiento. Estamos hablando, hermanos, de un planeta que es muchas veces más grande que nuestro planeta Tierra, y con sus satélites girando, entrando a nuestra galaxia. Eso va a traer una desestabilización grande que nuestro planeta lo va a sentir. O sea, se habla de movimientos en la Tierra fuertes. Y eso
no tenemos que esperar que ellos nos lo digan, porque la palabra de Dios dice, la Biblia nos habla a nosotros de un terremoto que habrá. Dice que habrá un terremoto en todo el planeta, cual nunca no lo ha habido ni lo habrá. Con un terremoto cual no lo ha habido hasta ahora. Habrá en el planeta. Y eso lo dice la palabra de Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, ¿qué va a producir eso? ¿Qué es lo que va a producir ese terremoto? La entrada de ese monstruo de planeta que le han puesto muchísimos nombres. Le han puesto el planeta X, le han puesto, unos lo llaman Hercóbulus, otros le han puesto, muchísimos nombres rarísimos le han puesto. Pero entre todos esos nombres está el dragón rojo. Y entonces, pues, todas esas cosas tienen que cumplirse. Lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo una información detallada. La información que nos da la palabra es una información generalizada. Pero lo que estamos viendo ahora son detalles de todo lo que ya la palabra de Dios nos ha dicho hasta el momento. Entonces, dice acá, volviendo a 2 Pedro, que en ese día, en el día de Dios, los cielos encendiéndose serán deshechos, dice, y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, aquellas cosas que el Señor hizo, dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, tiene un final. Esas cosas tienen un final, mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca. ¿Y de qué manera será ese final? Bueno, aquí hay detalles. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estoy en 2 Pedro todavía, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, entonces, vamos, anden en santa y piadosa manera de vivir. Vivan la vida en santidad. No se aferren a las cosas materiales, porque todo lo que es material va a perecer, va a caducar, va a finalizar. Las cosas materiales están en el paquete de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasará entonces al ser finalizadas todas las cosas? Se dará un nuevo comienzo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, dice lo siguiente. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? ¿Con quién? Con todos los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces que la tierra no va a desaparecer del todo, que sencillamente lo que habrá es una limpieza. Una limpieza. ¿Y por qué hablo de limpieza? Porque dice que esta vez es fuego. El agua no limpió el planeta. El agua dejó muchos sedimentos y dejó muchas cosas con el diluvio, ¿verdad? Ustedes se imaginan que el agua dejó muchos cadáveres y todas esas cosas. Cuando pasa una inundación y mucha gente muere y el agua desaparece, ¿qué es lo que queda? Toda podredumbre y todas esas cosas. Pero el fuego no. El fuego va a purificar. El fuego va a traer una especie de purificación.
porque la tierra será escogida por el Señor como su morada. Y ustedes preguntarán, y entonces, si los elementos ardiendo serán desechos y las cosas que hay serán quemadas, entonces no va a desaparecer la gente. No, hermanos, no. Entendemos que lo que Dios va a hacer es algo perfecto y bien hecho, porque ciertamente si Él va a traer su tabernáculo a la tierra, Él tiene que purificarla. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces nosotros somos llamados como hijos de Dios a hacer un trabajo también de purificación, en el sentido de que fuimos llamados a traer las nuevas de salvación a los perdidos, llevarlas y buscar a los que están perdidos, porque sabemos que mucha gente no conoce al Señor, pero están registrados como que van a conocer al Señor. O sea, no que el Señor los registró, esos se van a salvar, sino que ya Él sabe de antemano que hay muchas personas que todavía no se han salvado. ¿No han leído ustedes aquí en Apocalipsis, donde me parece que es en el desarrollo después del desarrollo del séptimo sello, dice Juan que él vio bajo el altar las almas de los decapitados por causa del evangelio? Dice, cuando abrió el quinto sello, perdón, dije el séptimo, es el quinto, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y oigan lo que dice más adelante, dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos o de los hijos de Dios que como ellos habrían de morir. Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, está hablando de que muchas personas van a morir por causa de las situaciones en el mundo. Ustedes han oído decir, han oído una expresión de, bueno, esto es hasta que, si no morimos o hasta que Cristo venga. ¿Han oído eso? Porque todavía traemos como metido acá que cuando Cristo venga nos va a sacar de aquí para librarnos de todas las cosas. Eso es lo que traemos encapsulado. Bueno, si no es que Cristo viene primero o hasta que Cristo venga. Entonces, nosotros tenemos que estar claros con el desarrollo de los acontecimientos. Es más, voy a decirle esto, mis amados, para que no le tengamos temor a la muerte. La palabra de Dios habla de que el morir ahora es una bienaventuranza. Dice que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Búscame ese verso, Niel, ahí. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Y cuál es la primera resurrección? Esta. Aquí está el verso. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, es bienaventurado y santo. Bienaventurado significa dichoso en gran manera. ¿Ve? Entonces, todas esas personas que se han ido primero que nosotros en estos días, que se han ido, que se fueron desde antes de la pandemia para acá, se han ido muchos hijos de Dios, pero muchos en el mundo. Entonces,
Uno cuando oye la noticia y oye y se asombra, que murió fulano, que se fue fulano, que murió el pastor fulano, que murió Perencejo. Entonces uno como que, porque tenemos un terror a esto, pero aquí dice la palabra que es bienaventurado el que participa de la primera resurrección. ¿Sabe por qué es bienaventurado? Por ejemplo, esas personas que están con el Señor ahora, vaya a ver si ellos están pensando en que Putin está tratando de tirar un misil. Vaya a ver si esa gente está pensando en una hambruna, si están pensando en esto, en que la economía va para el suelo. Esa gente no está pensando en esto. Esa gente está disfrutando de la presencia del Señor. Esa gente está disfrutando al máximo de la presencia del Señor. Esa gente está en una perfecta adoración al Señor. Por eso que son bienaventurados y santos. Cuando el Señor venga y resucite esas vidas, o traiga con ellos, como dice la palabra, que así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, entonces ahí va a ser la cosa mejor todavía para ellos, porque ellos van a disfrutar de lo físico con un cuerpo físico. Ahora ellos están disfrutando de lo espiritual, del ambiente espiritual, que es más real y que es así. O sea, porque esto fue hecho de lo que no se veía. Ellos están en mejor condición y mejor posición. Hermanos, ¿qué idea tienen ustedes de aquel lugar, del cielo? ¿Qué idea tienen ustedes? La idea de que uno está como flotando en una nube. Flotando en una nube y como con cierta inconsciencia, descansando. Tengan mucho cuidado con la doctrina adventista en ese sentido. Los hermanos adventistas yo los amo mucho, son mis hermanos, pero ellos enseñan que la muerte es como un dormir, que tú no estás consciente de nada, y la Biblia no nos dice eso a nosotros. La palabra de Dios nos hace ver que hay un ambiente festivo en el cielo. La palabra de Dios nos hace ver que hay un ambiente, hermanos, maravilloso, que eso no tiene comparación alguna. Y todo es en un orden. Y todo es bueno, eso no hay explicación. Cuando la Biblia no nos da tantos detalles, pero sí nos dice cosas. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes o cómo ustedes imaginan el cielo? Algo así como vacío, como una cosa. No, hermanos, ciudades normales, solo que no tienen, solo que el más ínfimo edificio allí no se puede comparar la catedral más grande y el edificio más suntuoso y lujoso de aquí con eso. Estoy hablando de la más sencilla, la mansión más sencilla. Son lugares. Allí, hermanos, hay vegetación y todo eso, árboles, pastor, ¿y de dónde usted saca eso de que hay árboles? ¿Y de dónde sacan las palmas, los que están con sus palmas en la mano? ¿De dónde las sacan? ¿O la vinieron a buscar aquí fue? Que Juan dice que vio una gran multitud. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas. Dice que estaban delante del trono. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué? Con palmas en las manos. Es un tipo de árbol, donde hay muchos otros árboles. Ya nosotros conocemos unos cuantos, ¿verdad, Dani? Sin haber ido al cielo. Entonces, hermanos, es bienaventurado el que disfruta de la primera resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios trae las riquezas del cielo a la tierra. Dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará con ellos y ahí, con nosotros, como nuestro Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, mis amados míos.
Toda esa lágrima que tú has derramado, el Señor, el Señor va a enjugar. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. No habrá muerte. Y si no habrá muerte, no habrá que ir a médico. No va a haber que usar medicamentos. Y no habrá nada de esas cosas. Porque no habrá muerte. En el cielo, ahora mismo, no hay muerte, no existe. Donde está Dios, lo que hay es vida. Por lo tanto, esas personas que están allí están disfrutando vida, de vida. ¿Por qué entonces nos gusta a nosotros tanto estar aquí? ¿Por qué estamos tan aferrados a estar aquí? ¿Por qué? Aferrados, apegados que estamos. Como el canto de la mujer. Ay, si tuviéramos ese video aquí. De la hermanita cantando. Pero no ahora. ¿Qué les parece a ustedes? Hay un aferramiento del cristiano a las cosas materiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estar con Cristo, dice la palabra, es muchísimo mejor. Y sigue diciendo que no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué pasó con las primeras cosas? Llegó su fin, caducaron. Las primeras cosas finalizaron, caducaron. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Entonces estamos hablando de cosas nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Así que espero que este pequeño estudio de esta noche haya trabajado en el fortalecimiento de su fe y que usted se goce y se prepare para lo que viene.